Mi nombre es Kenny Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Yacambú, carrera Psicología, y esta es la cátedra de Historia de la Psicología dictada por la profesora María Lourdes Linares de Santiago. Vamos a hablar un poco acerca de la psicología contemporánea y la psicología cognitiva. La psicología contemporánea ha tomado conocimientos de la neurociencia, la filosofía, la sociología, la antropología y la genética. Y está conformada por múltiples escuelas y enfoques que han ido nutriendo ese conocimiento, ese saber acerca de lo que es la mente y la conducta humana. Para poder abarcar o comprender un poco más qué es la psicología contemporánea, tenemos que tener claro la diferencia entre qué son las corrientes y cuáles son las escuelas dentro de la psicología. Las corrientes son movimientos amplios que abarcan varias escuelas, autores que tienen una orientación general semejante de método, de temas y de actitud ante el ser humano. Mientras que las escuelas son grupos más reducidos, reunidos generalmente en torno a un fundador, que tienen un pensamiento más homogéneo y soluciones más comunes a temas específicos. Ahora bien, para poder hablar de las escuelas psicológicas dentro de la psicología contemporánea, igual tenemos que tomar en cuenta las escuelas clásicas que forman parte y que han formado parte de la psicología. Entre ellas tenemos el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivo-conductual. Vamos a hablar un poco acerca del psicoanálisis. El psicoanálisis clásico, creado por el doctor Sigmund Freud. Él plantea que el aparato psíquico del ser humano está conformado por el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El inconsciente son aquellos contenidos que se encuentran almacenados dentro de nuestra psique y que no salen a la luz de manera fácil y requieren quizá una terapia psicoanalítica para poderlos sacar a la luz. Son contenidos que generalmente se encuentran reprimidos dentro de nuestra mente. El preconsciente son aquellos contenidos que son de más fácil acceso y que requieren de nuestra voluntad para poderlos recordar. Mientras que el consciente son aquellos recuerdos, aquellas cosas que nos están pasando en tiempo presente y que las mantenemos presentes dentro de nuestra memoria. Y los síntomas neuróticos provienen de contenidos psíquicos reprimidos que se encuentran en el inconsciente. Ahora, para el proceso de sanación o de curación de este tipo de síntomas neuróticos, pues se da cuando la persona logra pasar, gracias a la ayuda del análisis, esos procesos reprimidos del inconsciente al consciente. Uno de los aportes principales de Sigmund Freud, primero fue el descubrimiento del inconsciente. Él fue el primero que descubrió que de alguna forma el hecho de que la persona pudiese hablar con un analista, con un terapeuta, tenía consecuencias favorables en ese proceso de curación. Habló también de las experiencias tempranas de la infancia y que esas experiencias tempranas se convertían en contenidos reprimidos que podían originar neurosis en algunos casos. Habló de la importancia de la infancia en la salud mental. Con respecto a los métodos que aportó también a la psicología, tenemos el análisis de los sueños. Para Sigmund Freud, los sueños eran la manera de comunicarse, el inconsciente, de sacar a la luz algunos contenidos que estaban reprimidos. Habló también de enfermedades de origen psicosomático cuando hizo los estudios de las parálisis y fue uno de los primeros que planteó eso, precisamente, que habían enfermedades que tenían una causa psíquica. También nos dejó los mecanismos de defensa, el estudio de las resistencias en el ámbito psicoterapéutico, habló acerca del funcionamiento psíquico,
en donde participan el ello, el yo, el super yo. Creó métodos de asociación libre y planteó la expresión verbal como algo importantísimo para el proceso de terapia. También habló acerca de lo que es la relación analista-paciente y planteó la teoría de la transferencia, que está relacionada con la relación entre paciente y analista, y la contratransferencia, donde interpretó la relación del analista con el paciente. Ahora bien, si vamos a hablar del psicoanálisis contemporáneo, tenemos que, de acuerdo a Stanford Shapiro, él surge de confluencias entre la teoría clásica de Sigmund Freud, la de Melanie Klein, la teoría de las relaciones objetales, la psicología del yo, la psicología del ser, la teoría intersubjetiva y el constructivismo social, con otra corriente que más bien habla del psicoanálisis interpersonal de Sullivan, obras de autores como la de Stephen Mitchell, Philip Bromberg, Jessica Benjamin, Donald Stern, Leo Aron y otros analistas relacionales. Ahora hablemos un poco acerca del conductismo. El conductismo tiene su nacimiento en los experimentos que realizó Pavlov. Luego Watson continúa estos experimentos y crea el conductismo clásico, donde él afirma que el ser humano es como una tabula rasa sin tendencias innatas, por lo cual los estímulos externos, asociaciones bien aprendidas, generan respuestas observables, que él llamó hábitos. La psicología, para Watson, es aquella que estudia la conducta observable y manifiesta. Él está en contra del psicoanálisis por cuanto considera que no trabaja con lo que es medible, lo que es observable. Luego, Skinner afirma que los postulados de Watson, si bien es cierto que pueden ser aplicados en algunos casos, no en todos los casos, según Skinner, pueden ser aplicados. ¿Por qué? Porque estos son situaciones que difícilmente en todos los casos se podrían replicar fuera de un laboratorio. Él habla más bien acerca de que la repetición de la conducta está dada por las consecuencias. Luego tenemos a Bandura, que permite la transición del conductismo a la psicología cognitiva conductual. Él se opone a explicar el aprendizaje social a partir de experimentos realizados con animales y propone que los seres humanos son seres cognitivos. ¿Qué significa esto? Que además de tener una conducta por el estímulo o la respuesta, o también, como decía Skinner, a través de reforzadores o castigos, él decía que el ser humano también piensa, también planteaba que se puede tolerar situaciones desfavorables porque el ser humano es capaz de anticipar esa consecuencia de sus acciones. Él plantea que el aprendizaje también puede ser observacional y el determinismo recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona y su conducta está relacionada con el entorno y que se influyen mutuamente. Es decir, una persona puede influir en el entorno con su conducta y el entorno también puede influir en la conducta de la persona. Con respecto al conductismo contemporáneo, tenemos el conductismo radical de Skinner, el conductismo teórico de Staddon, el conductismo teleológico de Rachling, el contextualismo funcional de Hayes, el seleccionismo de Donahoe, el conductismo psicológico de Stacks, la teoría de la conducta de Rives, que son posturas que se acercan quizá o se alejan algunas otras de las neurociencias
y la psicología cognitiva. Vamos a hablar también acerca de un poco del humanismo. El humanismo surge luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial como un cambio de paradigma. Y son dos vertientes humanistas las que vamos a ver surgir de manera simultánea. Una que surge en Estados Unidos y la otra que surge en Europa. La primera es llamada psicología humanista y la segunda humanismo existencial. Entonces, vamos a acercarnos a un poco hacia los postulados de la psicología humanista. En general, esta psicología surge como una crítica al psicoanálisis y al conductismo. ¿Por qué? Porque los acusa de ser mecanicistas y deterministas. Dentro de sus influencias está la fenomenología y el existencialismo. El humanismo tiene ciertas bases filosóficas, dentro de las cuales toma que el ser humano es un ser que tiene dignidad y tiene valor. Además, plantea la libertad y la responsabilidad del ser humano. ¿Libertad ante qué? Libertad ante la elección, y la responsabilidad es la capacidad que tiene el ser humano no solamente de responder por sus actos, sino también de ser responsable de esos actos mismos. También plantea que la naturaleza humana es neutra o bien positiva. Ahora hablemos un poquito del humanismo existencial. Ellos siguen filósofos existencialistas, quizás de manera más evidente, y toman lo que es la fenomenología existencial y la filosofía de pensadores como Heidegger, Sartre, Binswanger, Buber. Es decir, ellos toman algunos postulados de pensadores existencialistas y lo ubican dentro de esa corriente humanista existencial. La terapia cognitiva conductual, por su parte, de acuerdo con Toro y Ochoa, es definida desde la perspectiva que la caracteriza como un enfoque terapéutico basado en un conjunto de técnicas conductuales, verbales y emocionales, las cuales intervienen modificando los pensamientos alterados y promoviendo estilos de cognición adaptativos. La psicoterapia cognitiva conductual tiene distintas fases. La primera fase está constituida por la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. Se enfoca principalmente en los pensamientos irracionales. Por la terapia cognitiva de Beck, que se enfoca en los conceptos o en el concepto de esquemas. Luego viene una segunda fase donde tenemos autores como Nesso, que plantea el modelo de solución de problemas, y su enfoque está girando en torno a la solución de problemas. Tenemos a Caro, que propone la terapia lingüística de evaluación y está orientada hacia el lenguaje. Tenemos a Jung con la terapia centrada en esquemas y aporta el concepto de esquema disfuncional temprano. Wessler nos plantea la terapia de valoración cognitiva y trabaja con el concepto de afecto personotipo. Pero la terapia y la psicoterapia cognitiva o cognitiva conductual no es lo mismo que la psicología cognitiva. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la psicología cognitiva. ¿Qué es entonces? Para Jerome Brunner, el cognitivismo es el estudio de los procesos mentales y como tal debe estar volcado al estudio interpretativo de los actos de significado del ser humano. La construcción narrativa, la autobiográfica, sociocultural de los significados son pues los objetos de estudio centrales de la psicología.